lo mejor que les puede pasar siendo joven es perderse. Te contaba Adelante. que estoy realizando una serie de entrevistas en la cual entrevisto a personas que yo creo que pueden ser de admirar para los jóvenes, tanto por su historia de vida, por lo que han conseguido. Entonces, por eso he entrevistado a personas como Freddy Vega, no sé a quién más puedes conocer de por ahí, pero psicólogos, escritores, empresarios, inversores. Y tú eres una de las personas que yo sé que puede ser un modelo a seguir y un referente para los jóvenes para saber qué decisión tomar en su vida y qué hacer con sus vidas. Entonces, por eso estás acá, por eso te invité y me encanta lo que haces, también para felicitarte por tu labor, porque admiro muchísimo lo que haces. A mí me siguen puros jóvenes, gente súper joven, tipo de 16 a 20 años, y tal vez muchos no conocen ni tu empresa, ni saben quién eres tú. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Perfecto. Mira, te voy a dar la respuesta común. Yo soy Luis Carlos Sámano, soy licenciado en Creación e Innovación Empresarial. Soy una persona que ha tomado múltiples diplomados en el mundo del marketing, en el mundo de las redes sociales, en temas de negocios, finanzas, cash flow, en tema de inversiones, en tema de estructuración y metodologías de negocio. Prácticamente he estudiado en Monterrey, Nuevo León, que es mi ciudad, es una ciudad de México. También en su momento he tomado diplomados en Estados Unidos, en Austin, en San Antonio, en Texas, y prácticamente me considero una persona que le gusta muchísimo el tema de los negocios. Ahora Sí. te voy a dar la respuesta que a mí me gusta. Yo soy una persona muy familiar, soy una persona que cree que podemos tener un impacto en el mundo, que verdaderamente creo que mi generación, nuestra generación, vale, va a poder cambiar al mundo. Creo que nuestra generación ya lo ha dejado claro. Hemos tenido este año tantos movimientos para la equidad de género de las mujeres, hemos tenido tantos movimientos con el tema de el cuidar el medio ambiente, hemos tenido muchísimas cosas este año a pesar del tema del COVID, que creo que deja muy claro que se viene una nueva generación con una nueva mentalidad y con muchas ganas de hacer mejor las cosas que lo han hecho nuestros papás, nuestros abuelos o otras generaciones. Principalmente yo me dedico a ayudar a los demás, eso es lo que más me gusta hacer, me encanta poder aportar un granito de arena y evidentemente en el mundo en el que más puedo aportar, quizás es en el tema de los negocios. Súper, fíjate, me encantó esa definición que diste de ti mismo. Cuéntanos un poco de cuál es tu propósito como para hacer esto que estás haciendo, como para levantarte de la cama y cómo te diste cuenta de que era ese. Y ¿sabes por qué te pregunto esto? También porque hay muchos jóvenes que no encuentran esa motivación para hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es el tuyo y cómo supiste que era ese? Mira, yo lo desgloso de varias formas. Te voy a explicar un poquito cómo veo ese aspecto de la motivación o de los sueños o de lo que buscamos hacer. Yo creo que existe, primero que nada, un motivador personal que tiende a caer mucho del lado de ser egoísta, tiende mucho a caer del lado de ser quizás un poco selfish, como dirían los gringos, de cierta forma. Individualista, ¿sí? Exactamente, como que tal vez tiende a parecer un poco fea a la vista del mundo, pero a mí me gusta mucho y creo que todos debemos de tenerlo. Yo en lo personal tengo un motivador personal, el cual yo soy mi primer fan. Y me encanta decir esto porque yo soy fan de mi capacidad, me he vuelto fan de la velocidad en la que puedo aprender, me he vuelto fan en la manera en la que creo que puedo impactar a la gente y el hecho de tener un propio compromiso conmigo mismo, con mis capacidades, con mi impacto que puedo tener. Mi primer motivador definitivamente es pensar que Luis Carlos Sámano es una extraordinaria persona y que no puedo darle una vida mediocre, no le puedo dar una vida de no hacer nada, porque Dios me regaló muchísimas cosas, muchísimas habilidades, Sí. muchísimas cosas que dices, wow, tengo que aprovecharlo y usarlo al máximo. Ese es un poquito el lado más individual. Ahora, mi segundo núcleo es mi familia. Yo tengo un gran motivador que es mi familia. La verdad es que me siento sumamente agradecido con mis papás. Han hecho muchísimos sacrificios conmigo para darme lo mejor de lo mejor siempre. Tengo hermanos extraordinarios que son súper buenas personas y además tienen un potencial increíble y no habría nada en el mundo que me gustaría más que ayudarlos y ser un gran ejemplo para ellos. Sí. Entonces, este podría ser mi segundo core.
Mi tercer core ya es el que va un poquito más en torno a la sociedad, que es un poquito lo que te platicaba, que creo que es el goal más grande, ¿no? Que es cambiar el mundo. Yo verdaderamente tengo ese motivador. Yo de verdad me gustaría que teniendo 60, 70, 80 años pueda voltear a ver a mis hijos y a mis nietos y decirles, hace muchos años las mujeres no eran consideradas como lo son hoy. Hoy las mujeres pueden ser presidentas, pueden ser doctoras, pueden ser lo que quieran ser y hoy en día las respetamos y las tenemos donde se lo merecen. A mí me encantaría decirle a mis hijos que antes la gente no reciclaba. A mí me encantaría decirle a mis hijos que antes los negros eran vistos de una manera diferente a como somos los blancos y que hoy en día todos somos hermanos y que entendemos perfectamente que el color de piel no te define. Me encantaría decirle a mis hijos que hace mucho México era muy corrupto y que el país no avanzaba a pesar de tener tantos recursos y que hoy somos primer mundo. Me encantaría decir todas esas cosas. Entonces, entendiendo ese contexto, creo que mi último motivador es entender que tú, Vale, y que yo y que todas las personas que nos puedan escuchar ahorita podemos mejorar el mundo y tenemos la gran capacidad de hacerle una vuelta a esto. Fascinante, increíble. Eso yo creo que muchos jóvenes tienen que tenerlo en cuenta y más que yo siento que en su mayoría muchos no saben ni siquiera cómo expresar ese potencial que tienen dentro, ¿sí? Cómo sacarlo, porque pueden creer que valen la pena, que saben que pueden cambiar el mundo, pero algunos se encuentran perdidos y no saben a qué dedicarse o qué hacer profesionalmente. ¿Tú qué mensaje le darías a esos jóvenes que se encuentran perdidos? Mira, lo mejor que les puede pasar siendo joven es perderse. Y esto normalmente nadie se los dice, pero yo he hecho una gran reflexión a mi pasado y lo mejor que me pudo haber pasado era perderme, porque realmente si no te pierdes, no estás consciente de que puedes encontrarte. Y esto suena súper filosófico, pero verdaderamente yo creo que las personas que nunca se han sentido perdidas realmente no se han encontrado. Sí. Entonces, yo creo que llevan una gran ventaja que es perderse y lo mejor que les podría decir es acostúmbrense a estar perdidos. La mayoría del mundo, inclusive adultos, se sienten todavía perdidos. Inclusive también les diría que uno de los tips más fuertes que a mí me funcionó es experimenten todo lo que puedan. Y a eso me refiero a que yo tuve 8 diferentes trabajos y 4 diferentes emprendimientos antes de hacer lo que hago el día de hoy, que la verdad para mí el mundo de los negocios sí es una parte fundamental, una columna vertebral de mi vida y que no necesariamente tiene que ser la suya, ustedes pueden encontrar su camino en otro lado, pero el hecho de experimentar y de probar cosas nuevas, de ver qué es lo que te gusta, dónde te sientes cómodo, que te des cuenta, en mi caso me daba muchas veces cuenta qué tipo de empresas me gustaban, qué tipo de jefes me gustaba tener, qué tipo de compañeros de trabajo me gustaba tener, qué tipos de vestimenta me gustaba ver en las oficinas, qué tipo de atención a cliente me gustaba dar, qué tipo de formas de atender, o sea, vi tantas cosas que me di cuenta y fui tomando poquito de todo hasta que hice lo mejor del mundo en mi propio proyecto. Genial, no, totalmente, también es eso, porque muchas veces nos conformamos como con lo que nos enseñan en un colegio y no probamos por nuestra cuenta, entonces creo que eso sí puede influir bastante. Bueno, comentabas que tú experimentando te diste cuenta los tipos de negocio y los tipos de jefes que a ti te gustaría ser o tener. Entonces, en base a eso, cuéntanos un poquito la historia del ascensor con Carlos Muñoz, pero más que la historia, quisiera saber cómo, por qué decidiste decirle lo que le dijiste y que nos expliques un poco cómo que estaba en tu mente en ese momento. Mira, acá en México, en la universidad que yo estudié, nos piden algo que se llama prácticas profesionales o proyecto de trainees, como lo conocen muchos. Es prácticamente cumplir con ciertas horas de trabajo en una empresa para poder completar una materia que tenemos en la Sí, universidad. sí, acá Yo también es ya así. había completado, yo ya había completado estas horas y la verdad es que yo ya me sentía topado en Grupo 4S, que es la empresa de Carlos, mi socio. Yo ya me sentía topado. Yo decía, ¿sabes qué? Es que lo que me ponen a hacer a mí aquí no está al nivel de lo que yo puedo hacer, no está al nivel de lo que yo me quiero exigir. Entonces, en ese momento yo estaba pensando en renunciar, pero la verdad para mí era muy complicado conseguir otro trabajo porque no tenía tanta flexibilidad de horarios, porque yo estaba en la universidad, aparte ayudaba en casa y aparte estaba en el equipo de fútbol de la universidad. Entonces, realmente yo nada más tenía 3 horas en el día para poder trabajar y en México es muy complicado conseguir un trabajo de 3 horas. Entonces,
prácticamente yo estuve rebotando si debía continuar o no. Y mi papá, me acuerdo perfectamente que me dice, Luis, no te salgas porque ya prácticamente estás a 6 meses de poderte graduar. Espérate a estar graduado y ahora sí buscas algo más. ¿Te sirve en tu currículum seguir trabajando ahí? Y yo por algún lado me sentía incómodo y la verdad es que no me sentía completo. Y da la curiosidad que esa semana que estuve platicando con mi papá me topo a Carlos en el elevador y en ese momento digo, ¿sabes qué? Es ahora o nunca, ¿no? O sea, muy al estilo de Luis Carlos, yo soy una persona que le encanta decir las cosas como son, me encanta la honestidad, prefiero las cosas crudas que alguien me las adorne y medio me mientan, o sea, yo prefiero que me digan las cosas como son. Entonces Sí, dije, ¿sabes qué? Pues voy a hablar con él y le voy a decir pues dos cosas que yo opinaba en ese momento, ¿no? La primera, mis dos papás son emprendedores y yo he tenido la oportunidad de estar cerca de ellos y son más que emprendedores, más que empresarios, mis papás son extraordinarios seres humanos. Y yo es mucho de lo que me había quedado de ellos, que era tratar bien a la gente que labora contigo, que está tratando de cumplir tu sueño. Entonces, a mí algo que me molestaba mucho era que Carlos, cuando llegaba a la oficina, prácticamente no saludaba a la gente, solamente saludaba a las personas importantes. Entonces, lo primero que le dije fue, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Luis Carlos Ámano y te quiero decir dos cosas muy puntuales. La primera es que me parece bastante grosero de tu parte que no puedas saludar a toda la oficina, que no puedas decir buenos días a todos. ¿Cómo claro. están? Y la segunda, bueno, y en ese momento Carlos iba en su celular, se queda callado unos segundos y me dice, ¿y la segunda? Y yo digo como, pues qué grosero, ¿no? O sea, qué grosero que no dijo nada Ajá. de esto, ¿no? Y le digo, bueno, la segunda es que yo sé que estás empezando a hacer contenido, yo sé que estás empezando a hacer videos de emprendimiento y que eventualmente lo que quieres hacer es llegar a más personas. Si tú quieres conseguir esa viralidad, yo lo que te recomiendo es que bajes el nivel técnico de conversación. Esto quiere decir que no hablar en términos tan elevados, porque mucha gente en Latinoamérica no lo iba a entender, y que Sí, también evitara usar tantas palabras en inglés, porque no toda la gente sabe hablar inglés, y que de esta forma iba a poder llegar a un tráfico mucho más completo. La verdad es que el segundo punto fue el que le llamó más la atención que el primero a Carlos, pero ese fue prácticamente mi gancho para conocer a Carlos. Yo creo que nunca nadie en su vida dentro del mundo de 4S le había hablado con tantos huevos y yo creo que eso sí. fue lo que le llamó mucho la atención de mí y la verdad es que me funcionó. Me pidió que trabajara con él, tuve un par de proyectos con él, nos fue extraordinario. Después tuvimos uno en Colombia donde desafortunadamente me estafaron o nos estafaron. Aprendimos, crecimos y llegamos a la deducción de que queríamos hacer esto algo de largo plazo. Y empezamos el Instituto 11, nos volvimos socios y aquí estamos el día de hoy. Súper genial. Y fíjate que todo por ser directo, por decir las cosas realmente como son y como nadie más se atrevía a hablarle. Es una de las partes más importantes. Hablar directo, siempre cuidando no faltar el respeto a nadie. Así es. Y después de graduarte de la universidad, bueno, que tal vez trabajabas con él, ¿no hubieron empresas que te ofrecieron algún puesto de trabajo? Y si es así, ¿por qué no aceptaste? Sí, tuve incluso, me atrevo a decir, las mejores dos ofertas de trabajo que tuvo alguien de mi generación. Para que más o menos te des una idea, no sé allí en Colombia cómo esté este tema del talento, el costo del talento, pero me ofrecían sueldos de $3,500 mensuales, prácticamente en Cemex y en Pepsi. Las dos empresas me hicieron ofertas muy parecidas para un recién egresado aquí en Monterrey. Es Muchísimo. muchísimo Sí, dinero. acá también, Sí, wow. es muchísimo dinero y la verdad es que yo siempre he pensado algo y la verdad es que la gotita que derramó el vaso también tiene mucho que ver con Carlos. Mis papás siempre me han dicho, Luis, aprovecha estos años de los 20 a los 30 años porque probablemente sea el momento en el que menos responsabilidades tienes y en el que más oportunidad tengas de soñar. Y yo no entendía esto, ¿no? Pero con el tiempo fui madurando y fui entendiendo que pues en algún momento, si tenemos suerte, nos vamos a casar, vamos a tener hijos y que eventualmente vas a tener muchas más responsabilidades que simplemente tú tener dónde dormir y tú tener dónde comer y tú tener que comprarte de vestir. Después van a ser nacimientos y escuelas y seguros y tantas cosas que mi papá me decía, si vas a soñar es ahorita, güey, aviéntate por todos tus sueños, trata de hacer todo lo que puedas, porque al rato
ya no vas a poder y al rato estoy de acuerdo de que quizás seas un esclavo del dinero y seas un esclavo de trabajar para algo, para alguien que quizás no te haga feliz, pero hoy de tus 20 a tus 30 años, dedícate a ser feliz, dedícate a buscar tu sueño. Increíble. Y la verdad es que eso a mí me impactó mucho. En su momento yo la verdad sí pensé en renunciar y en irme con Cemex, pero en ese momento Carlos platicó conmigo y me dijo, Luis, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? O sea, ¿con qué sueñas? ¿No? Y se alineó tanto con lo que me decía mi papá que conecté y prácticamente me convenció de quedarme porque yo le dije, es que yo lo que quiero hacer es impactar al mundo, quiero viajar mucho, quiero reunirme con emprendedores extraordinarios, con gente de alto nivel, quiero aprender. Y me dijo, todo eso lo puedes encontrar aquí. Pero si prefieres poner el dinero sobre todo eso, pues vete a Cemex. Y ahí fue donde todo me hizo sentido y definitivamente me di cuenta que yo prefería ganar mucho menos dinero, pero siendo totalmente feliz y buscando totalmente mis sueños. Increíble, ¿no? Excelente y más que, o sea, yo creo que al ser jóvenes muchos nos dejaríamos llevar por esa oportunidad, por no ser conscientes de lo otro que podemos conseguir. Es muy común que siendo jóvenes pensemos que la felicidad se encuentra en el dinero y es muy interesante conforme vas madurando, entendiendo que realmente el dinero solo es un medio para llegar a algunos sueños y algún medio para salir de tu zona de confort con el mayor confort posible. Increíble, sí. Y con esto que nos dices de que, bueno, aprovechar como nuestra juventud para construir esos sueños, ¿crees que existen algunos hábitos que podríamos desarrollar desde jóvenes para crecer a nivel personal y profesional y poder construir los sueños que queremos? Sí, definitivamente yo creo que sí. Yo creo que de hecho el más importante es respetarnos y querernos. Y esto suena muy ambiguo, pero yo creo que en el momento en el que te escuchas a ti mismo, en el que te sientes, en el que te das cuenta que te hace sonreír, que te hace vibrar, que te hace emocionarte, y empiezas a darte cuenta de eso y le dedicas prioridad a eso, creo que empiezas a desarrollar un hábito que la palabra está incorrecta, pero a mí me gusta decir que soy bien egoísta por eso. A mí me gusta decir que Luis Carlos es egoísta porque le encanta sentirse bien, le encanta hacer las cosas que le gusta. Y mucha gente diría, ay, pues es que ser egoísta es malo. Pues por eso creo que no es la palabra correcta y creo que ni siquiera existe la palabra, pero yo me estoy dedicando a mí. Yo me estoy dedicando a yo ser feliz, a yo estar bien, porque si tú no estás bien, si tú no estás feliz, no puedes ayudar a los demás. Entonces, primero trabajo conmigo y después trabajo para los demás. Claro, todo empieza como en el amor propio, por decirlo así. Excelente. Y fíjate que pasaste como en un solo paso de practicante a socio, ¿cierto? O sea, o hubo como algún puesto No, intermedio. sí tuve un par de puestos. Lo que nosotros lo llamamos prácticas profesionales me llevó a líder de proyecto. Después de líder de proyecto me llevó a líder de unidad de negocio. Y después de eso tuve 2 unidades de negocio y ya prácticamente de ahí pasé a ser socio. ¿Y qué recomendación le darías a los jóvenes para poder escalar de esa forma en una empresa? ¿Qué has Pues aprendido de eso? mira, más que qué les recomendaría para lograr escalar, yo lo que les diría son 2 recomendaciones. La primera es, si verdaderamente lo que ustedes aspiran es en algún momento ser dueño de algo, ser socio de alguien o tener tu propio emprendimiento, entra en lugares donde verdaderamente eso sea viable. Porque vamos a poner el ejemplo, en Cemex, en Pepsi, nunca en la vida nadie me hubiera hecho socio de nada. Y yo, teniendo papás emprendedores, sí había aspirado o sí aspiraba a volverme dueño de un negocio. Sí, Segundo punto y más importante, yo creo que tenemos que dejar de ver tantas redes sociales. Y te voy a decir por qué. Creo que en el mundo de las redes sociales, la gente solo sube lo mejor. Entonces, como solo suben lo mejor, tú ves en redes sociales que la gente es millonaria. Y tú ves en las redes sociales que alguien tiene un Ferrari. Y tú te das cuenta que existen dueños de negocio que viajan en jets. Y te das cuenta de que hay personas que están pasando año nuevo en Dubái, en el mejor restaurante del mundo. Y te empiezas a dar cuenta de tantas cosas y eventualmente tu cerebro lo único que hace es, ¿cómo le hago para mañana, no en 10 años, no en 15 años, no en 20 años, mañana ser esa persona? Y el problema de esto es que hemos tenido tantas expectativas
de ser los mejores del mundo mañana, que no estamos dispuestos a picar piedra. Picar piedra lo llamamos mucho así en México, que significa hacer el trabajo duro. Los jóvenes hoy en día no quieren hacer el trabajo duro, no quieren estar en una organización más de 2, 3 años porque se aburren. No, somos personas que no estamos acostumbrados a irnos por el camino difícil. Las redes sociales, el internet y todo lo que tenemos acceso nos han hecho muy flojos, muy huevones, y por eso es importante que lo primero que tienes que mentalizar si verdaderamente quieres llegar lejos es que tienes que tener disciplina, que tienes que aguantar en los momentos duros y sobre todo que tienes que aprender a hacer el trabajo duro. Sí, total. Yo creo que eso también nos ha pasado como por la globalización, porque no, tengo hambre, pido un domicilio. Necesito un carro, pido un carro y ya. Y todo llega así, fácil, como instantáneo, que estamos acostumbrados a ello. Es una locura la facilidad con la que obtenemos las cosas hoy en día. Y el problema es que las mejores cosas pues ocupan más esfuerzo, más disciplina, más talento, más todo, y la gente no lo quiere ver así. Así es. Y ahí, como tú dices, empezamos como a compararnos y muchas veces lo que le pasa, y lo he visto muy seguido como en personas de mi entorno, es que no se sienten listos para empezar. Por ejemplo, que quieren empezar un negocio, pero no se sienten listos o capaces para hacerlo. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes para que se empiecen a ser responsables de su futuro a partir de hoy? Y esto, o sea, quiero que lo hagas como pensando en que tú fuiste consciente desde una temprana edad de cómo puede cambiar tu vida y la de tus seres queridos si haces las cosas. Entonces, ¿qué le dirías a los jóvenes? Mira, yo siempre, y ya van varias veces que lo digo, yo creo que existen dos tipos de personas en el mundo. Los que hacen lo que pueden con lo que tienen y los que se quejan de lo que no tienen. Y lo importante es volvernos del primer grupo. Y ahora, mucha gente, y coincido contigo, ¿vale? Dice, no estoy listo para emprender, no estoy listo para tener un negocio, no estoy preparado. Déjame decirte algo, nunca vas a estar preparado. Y eso es lo más importante que tienes que saber. O sea, todas las personas que empezaron un negocio no estaban listos. Algo no sabían hacer, algo no sabían dirigir, algo no sabían vender, algo no sabían hacer y lo fueron aprendiendo sobre la marcha. Y efectivamente, esa es la diferencia que tienen las personas que son emprendedoras y las personas que son empleadas. Las personas que son emprendedoras tienen la capacidad de aventarse de un puente sin importar el miedo de ver el precipicio y entender que conforme van cayendo, tienen que armar un avión para no caerse. Esa es la analogía perfecta de un emprendedor. Sí, Yo me aviento aunque vea así el precipicio y ya lo estoy viendo, pero mientras voy armando el avión y no tengo miedo de estamparme. totalmente. Digamos, eso de que comunicas, de que uno no sabe hacer las cosas hasta que realmente las hace. Por ejemplo, yo nunca había vendido por internet y dije como, hagamos esa videollamada y hablamos con la persona y he podido hacer mis primeras ventas por internet y ha sido de las mejores como aprendizajes que he hecho de que hasta que no te atreves, no lo logras, de que el no lo tienes asegurado, entonces lánzate a ver si consigues ese sí. Y quería preguntarte cuál ha sido tu mayor aprendizaje a nivel profesional y a nivel personal en estos últimos años. A nivel profesional, creo que lo más importante que he aprendido es entender que tu equipo de trabajo es todo. Que si tú no tienes a las mejores personas en tu oficina, si tú no tienes a las personas más comprometidas en tu oficina, a las personas que más se esfuerzan, a las personas que van con la misma visión de la empresa de cambiar al mundo, no vas a poder cambiarlo. Creo que es súper importante entender que el talento que hay dentro de las empresas es lo más valioso que tiene una empresa. Antes que cuántos clientes, antes que cuántas ventas, antes que cualquier know-how, lo más importante es la gente que trabaja en la empresa. Y a nivel personal, creo que lo más importante, y ahorita lo platicaba en la comida que tuve con mi equipo de trabajo, es una gran paradoja, porque tú tienes que decirle a tu cerebro que tienes la capacidad de ir por más, de ser mejor, de tener mucha hambre, de decir, es que necesito crecer, quiero crecer, necesito crecer. Pero también tienes que tener la humildad y la tranquilidad de decir, aunque me esfuerce al máximo, si no lo consigo, hoy en día soy agradecido de lo que tengo y soy feliz como estoy y con quien soy. Es una gran paradoja porque prácticamente te estoy diciendo, te Sí, tienes que tratar de comer al mundo, pero si no te lo comes no pasa nada.
Sí, como Aquí ser deberíamos de pensar ambicioso, todo. pero agradecido, básicamente. Exactamente. Excelente, sí. Yo también eso lo resumiría como en que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. O sea, antes de ir a comerte el mundo, asegúrate de estar bien y de quererte y de ser agradecido. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Luis, ya última pregunta. Quiero que te imagines que tienes 17 años en este momento, pero sabes todo lo que sabes hasta ahora. ¿Qué harías? ¿Y qué sería lo primero que harías? A los 17 años yo estaba a punto de entrar a la universidad. Uh-huh. En ese momento, ¿qué modificaría? En lugar, yo hice una carrera universitaria de 4 años en 3. Prácticamente me comí 2 semestres adelantando materias y haría todo lo contrario. Preferiría graduarme en 5 años, pero dejando espacio para experimentar diferentes trabajos, Sí, diferentes sueños durante la carrera, porque creo que muchas veces nos enfocamos tanto en la carrera, tanto en la universidad, que a veces ni siquiera lo que nos enseñan es lo que hay afuera, a veces ni siquiera lo que nos enseñan está actualizado, a veces ni siquiera es lo que verdaderamente ocupas afuera. Entonces, tener un crecimiento afuera y adentro, y también el dedicarme tiempo a mí mismo, el dedicarle tiempo a mi familia y dedicarle tiempo a estar bien conmigo mismo. Creo que esas serían mis modificaciones si tuviera 17 años el día de hoy. he hecho 18 entrevistas y ha sido de mis favoritas. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Valentina, por la invitación y Claro ojalá que les sí. sirva a todas las personas que vean esto. Ya saben que cualquier cosa me pueden mandar un mensaje y soy el más feliz de tratar de ayudarles.